2 del 1 al 4. El tema del día de hoy es el Espíritu Santo en la iglesia. Es el Espíritu Santo. Acuérdese que ya nada más ponemos ES para rápido. El Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 2 del 1 al 4. ¿Ya estamos listos? Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les fueron apareciendo lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Vamos a reconocer que estamos precisamente en manos del Espíritu Santo, a darle gracias por este tiempo en el cual podemos escudriñar su palabra, en el cual podemos ser confrontados, ser moldeados por medio de su palabra. Señor, gracias. Una vez más rogamos no salir de aquí con conocimiento, pero sin un corazón ardiente. Queremos una cabeza llena, Señor, y un corazón ardiente en pasión por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te decimos amén. La clase anterior estamos estudiando neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Previamente estudiamos soteriología, previamente estudiamos cristología, previamente estudiamos teología. Después de aquí seguimos con bibliología. Todo este tipo de ciencias bíblicas nos ayudan a asentarnos verdaderamente y no andar divagando en doctrinas que no tienen caso. La clase anterior vimos la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que el Espíritu Santo obra desde la encarnación de Cristo en su ministerio. Todo lo que hizo lo hizo dependiendo de Él, específicamente a lograr milagros, y esta parte es importante por dos puntos, le decía la semana pasada, porque es la prueba de su mesiandad y divinidad, y porque fue el punto por el cual lo crucificaron, y de hecho lo vamos a estar viendo los domingos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. También el Espíritu Santo estuvo presente en su muerte vicaria, pues los dolores que sufrió fueron tales que si el Espíritu no le hubiera asistido, no lo hubiera logrado su cuerpo humano, pues era igual que el tuyo y que el mío, sujeto a debilidad. Y por último, el Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección de Cristo. En la clase del día de hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo está desde la creación, ya lo vimos en las otras clases. Obviamente Él es desde la eternidad, pero lo vemos presente en el tiempo desde la creación, en todo el Antiguo Testamento y en la vida de Jesús. Es obvio que también va a estar en la vida de la iglesia. Para ver nuestro tema, lo dividí en tres partes. Lo vamos a ver rápidamente las dos primeras. La tercera parte es la que verdaderamente me interesa. El Espíritu Santo actuando en los primeros discípulos o en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo en todos los creyentes. En todos los creyentes, no solamente en la iglesia primitiva. Y este es el que verdaderamente el Espíritu Santo habitando permanentemente en los creyentes. Son tres partes las que vamos a ver. Las dos primeras son rápidas, no nos vamos a detener mucho, las citas las vamos a leer rápido, sobre todo porque usted se va a dar cuenta y va a decir: eso lo vimos ya en cristología, ¿no? Eso ya lo vimos en soteriología, eso ya lo... Sí, ya los dos primeros ya realmente los manejamos a grosso modo, los puntos. El Espíritu Santo en los primeros creyentes o en la iglesia primitiva. Sí hay gran diferencia con la forma en que se movió o se mueve, actualmente en todos los creyentes. Nosotros hemos entendido que hay que saber diferenciar entre Ordus Salutis e Historius Salutis. El Ordus Salutis es el orden de nuestra salvación, la doctrina contenida para toda la iglesia. El Historius Salutis es
la historia de nuestra salvación, que es únicamente para la primera iglesia. Por eso es que nosotros no creemos, basados en esta hermenéutica, que es una hermenéutica sana, que todo lo que pasaba en la iglesia de los Hechos, a fuerzas tiene que pasar aquí. Porque entonces, ese tipo de predicadores apóstoles actualmente, que quieren que haya apóstoles, deberían de vender sus casas y repartirlas entre todas las personas. Quieren que haya dones, quieren que haya resurrecciones, quieren que haya sanidades, pero nada más para lucirse, y no lo hacen de verdad en una buena exegesis. Lo que sí podemos ver es que el Espíritu Santo estuvo en la iglesia primitiva de una manera diferente, en dos situaciones. La primera, en el Pentecostés. Gracias. En el Pentecostés, en el bautismo de poder en el Pentecostés. Es muy claro, lo leemos en todo el relato de Hechos 2. El protagonista y el encargado de llenar los discípulos que se encontraban en el aposento alto, a fin de que pudieran dar un testimonio eficaz de Jesucristo y su resurrección, fue el Espíritu Santo. Vaya también ahí Hechos 4:31. No es la única cita que nos dice que el Espíritu Santo fue quien obró. Todo Hechos 2, yo creo que lo hemos leído, y si no, se lo dejo de tarea, léanlo en su casa. Todo el libro de Hechos 2 nos habla del Espíritu Santo, como llega, los bautiza con un poder especial, empiezan a hablar en diferentes idiomas y los capacita. Ese poder sirvió para capacitarlos para ese testimonio de Jesús y de su resurrección de Jesús. En Hechos 4:31 vemos de relieve este punto. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero ojo, ¿y qué pasó? ¿Se tiraron al suelo? No, ¿qué dice que hicieron? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo bautizó en el Pentecostés a la iglesia primitiva, no fue nada más para que hablara en lenguas y se cayera al suelo. De hecho, ni siquiera se caían al suelo. De hecho, eso no pasaba, Pero bueno, no es como ahorita que te quieren hacer creer eso. Lo hizo con un propósito: que los primeros creyentes se pararan y dijeran: Cristo es el Mesías, resucitó, cree en Él. No importando que a muchos de ellos los mataron. No les importaba. La palabra de nuevo significa con ánimo, que no los podían detener. Este es el poder que Jesús les habló. No vaya, ahí mismo en Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Ese es el poder al que se refería Jesús, el poder de predicar la palabra antes de ascender a los cielos. Antes de que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, todavía no tenían esa capacidad para proclamar el Evangelio. 2 Corintios 3:5. ¿Qué pasaba con la iglesia? Todavía no tenía la capacidad de proclamar el Evangelio. Segunda de Corintios 3:5. ¿Cuánto tiempo tardó entre la resurrección de Jesús y el día de Pentecostés? 50 días. Por eso se llama Pentecostés. 50 días después es lo que significa. Durante esos 50 días la iglesia todavía no tenía la capacidad que obtuvo después de que el Espíritu Santo vino a ellos. Segunda de Corintios 3:5, el apóstol Pablo no lo puede decir mejor, dice: no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, vaya, el hecho de que podemos hacer algo, proviene ¿de quién? De Dios, más específicamente del Espíritu Santo. Es por este motivo, porque el Espíritu Santo no había bajado todavía sobre la primera iglesia, que Pedro y los demás discípulos le siguieron a pescar en el mar de Galilea y obraron erróneamente trasladándose de Jerusalén a Galilea. Lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio de Juan capítulo 21, que Pedro se entristece y dice: me voy a pescar, y ahí van todos los discípulos atrás de él. Pero en Lucas 24:49 Jesús les dio una indicación y les dijo: no se vayan de aquí, de Jerusalén. ¿Por qué no pudieron seguir esa simple indicación? Porque el Espíritu Santo todavía no bajaba a la vida de los primeros discípulos. En pocas palabras, desobedecieron. La segunda parte que estuvo en la iglesia primitiva, Pentecostés, ¿para qué? Para capacitar en la
predicación. Para eso fue el día de Pentecostés. Y para enviar, o para el envío de misioneros. Es tan notoria la participación del Espíritu Santo en la era de la primera iglesia, conocida como la era apostólica, que se ha dicho en muchas ocasiones y por muchos eruditos de la Biblia, yo se lo había dicho antes también, que el libro debería de llamarse, en lugar de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Es especialmente notoria su participación en pasajes como Hechos. Vamos a Hechos 13, del 1 al 5. Si te das cuenta, el libro de Hechos habla del Espíritu Santo. Tan solo 55 veces aparece la palabra neuma para referirse al Espíritu Santo en el libro de Hechos. Es la tercera parte de todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento se utiliza 180 veces la palabra espíritu o neuma para el Espíritu Santo, y de esas 180 veces 55 vienen en el libro de los Hechos. Entonces Hechos realmente acapara al Espíritu Santo, por así decirlo. Hechos 13 del 1 al 5 nos damos cuenta cómo el Espíritu vino sobre la primera iglesia para darles esa capacidad de envío de misioneros, de ir a predicar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién les dijo? El Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban ¿qué? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Barjesús. Ya lo demás ya lo puede leer en su casa. ¿Para qué los capacitó el Espíritu Santo? Para la obra misionera. El Espíritu Santo es lo que hacía, lo sigue haciendo, pero principalmente lo hizo en la primera iglesia. Y número 3. Me faltó. En los dones. Los dones extraordinarios. ¿Cómo estuvo presente el Espíritu Santo en la primera iglesia? En el Pentecostés, para capacitarlos en la predicación, en el envío de misioneros, que es prácticamente lo mismo, y en los dones extraordinarios. Este es un tema muy extenso y es un tema en sí mismo, lo vamos a ver a fondo más adelante. Todavía no es tiempo de hablar de los dones, cuáles están presentes o activos y cuáles no, y cuál es el desarrollo de cada uno, ya lo vamos a ver más adelante. Lo segundo, el Espíritu Santo en todos los creyentes. ¿Vamos bien? La primera parte es el Espíritu Santo en la iglesia. ¿En cuál iglesia? Primero en la iglesia primitiva. ¿Qué hacía? En el Pentecostés estuvo presente, preparó a los misioneros y dio dones extraordinarios. Esto lo vamos a ver después. Ahora, el Espíritu Santo en todos los creyentes. Esto nos incluye a nosotros. Lo que veremos aquí no es todo lo que hay, y algunos temas los vamos a tratar también más a fondo. Primero, vamos a ver la necesidad de los ministerios del Espíritu Santo. Sí me voy a ir rápido. ¿A qué me refiero con esto? Es justo dejar en claro que todo lo que los creyentes somos y tenemos, todos los creyentes, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todo lo que disfrutamos nosotros, todo lo que usted y yo disfrutamos, obviamente que no sea pecado, lo debemos enteramente al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que
Señor nos llama, nos vivifica, nos engendra, nos hace nuevas criaturas. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos guía a toda verdad y quien nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención y hace morada en nuestro cuerpo como su santuario. De igual forma, el Espíritu Santo testifica nuestro espíritu, nos adopta, nos hace llamar de Abba Padre. El Espíritu intercede por nosotros, nos santifica, derrama el amor condicional de Dios en nuestros corazones. Todo eso son los ministerios del Espíritu Santo. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no tendríamos amor incondicional, vaya, no lo podríamos absorber, no naceríamos de nuevo, no seríamos nuevas criaturas, no seríamos llamados a los pies de Cristo, no seríamos nada sin el Espíritu Santo. Por eso es que en todos los creyentes tenemos la necesidad de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo es que tenemos esperanza de resurrección. Por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu Santo vivimos en Él y damos su fruto. En pocas palabras, desde la cuna hasta la tumba, de principio a fin, de alfa a omega, toda nuestra vida espiritual, en lo absoluto, se lo debemos al Espíritu Santo. Segundo, la necesidad de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Este punto es crucial, porque si fallamos aquí, el fallo tiene repercusiones eternas. La necesidad de que el Espíritu Santo obre de principio a fin en la salvación surge del hecho que ya hemos dejado en claro muchas veces en otras ocasiones. Lo hemos visto desde Cristología, lo vimos también en Soteriología. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo, por qué es necesaria la obra del Espíritu Santo en la salvación de principio a fin? Porque nosotros somos pecadores, por ese simple hecho. Somos pecadores, nacimos en pecado, total depravación, depravación radical, como le quiera llamar. Como somos pecadores, no importa qué tan astutos, listos, sabios, ingeniosos seamos para los asuntos terrenales, a los ojos de Dios estamos muertos espiritualmente, cegados por las tinieblas y endurecidos para reconocerlo. No solamente estamos muertos y ciegos, sino que nuestro corazón es tan duro que no lo reconocemos cuando estamos muertos en pecado. A causa de ese pecado, la mente carnal es hostil a Dios. Vamos a dos citas, Romanos 8:7 y 1 Corintios 2:14. Romanos 8:7 y 1 Corintios 2:14. El Espíritu Santo está presente en todos los creyentes. Primero, necesitamos sus ministerios y urgentemente. Es más, no estaríamos aquí ahorita si no fuera por el Espíritu Santo que puso en nosotros el querer como el hacer. No podríamos orar si no fuera por el Espíritu Santo que pone en nosotros las palabras. No podríamos entender la Biblia si no fuera por el Espíritu Santo que nos dio la mente de Cristo. Segundo, tenemos la necesidad del Espíritu Santo en la salvación, en todos los creyentes. Obviamente esto incluye a los de acá, a los de la iglesia primitiva. Ellos tampoco hubieran podido nacer de nuevo porque Pedro, Pablo, Juan, todos ellos también eran pecadores. Y como eran pecadores, estaban cegados a Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco ¿qué? Pueden. Entonces, por mucho que quiera un hombre carnal, ni puede ni quiere sujetarse a Dios. 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? Vimos ya, creo que ya todos estamos así, ¿verdad? A salvo creo que la hermana Gloria y todos ya tomamos el discipulado, el de discípulo cristiano. 3 tipos de hombres. ¿Cuáles son? ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. El que no simple y sencillamente no ha nacido de nuevo.
Este punto nos convence de que es totalmente necesaria, como todos somos pecadores, es totalmente necesaria la intervención del Espíritu Santo para que nos convenza de pecado. El Espíritu Santo es quien tiene el poder de llegar a lo más íntimo de nuestro ser espiritual, de quebrantarlo y llevarlo a los pies de Cristo. El Espíritu Santo es el que ilumina los ojos de nuestro entendimiento. No vamos a ir, pero en Hebreos 4:12 dice la Biblia que la palabra, que por medio del Espíritu la palabra llega y parte los tuétanos, las coyunturas. Y en Efesios 1:17 y 18 dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sin nosotros, sin el Espíritu Santo, nadie se daría cuenta que es pecador. Tú le puedes decir a una persona que es pecadora y por lo regular tiene dos reacciones: se enojan o creen que verdaderamente son pecadores. Entonces, la mayoría se enoja. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo los convence de que son pecadores, en ese momento caen como Pedro de rodillas ante Jesús y le dicen: Señor, apártate de mí, soy pecador. Si no, nadie podría hacerlo. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, sencillamente no habría fe. Nadie tendría temor de Dios, nadie se arrepentiría, nadie amaría a Dios, nadie tendría deseo ni amor por la santidad. Si se dejara en nuestras manos el llegar a estas cosas, simplemente no seríamos capaces de obrarlas y nadie sería salvo. Por lo tanto, sin la obra del Espíritu Santo, nadie se vuelve a Dios, nadie cree, nadie se arrepiente y nadie le obedece. No hay otro medio, ni la ciencia, ni las artes, ni las humanidades, ni la mucha educación o riqueza, ni una buena moral son capaces de llevar una sola alma al cielo. Ningún filósofo, artista, científico, nadie tiene una respuesta válida al gran problema del ser humano, que es el pecado. Y el tercero, necesitamos al Espíritu Santo, necesidad del Espíritu Santo también para vivir en la eternidad. Si vamos bien, esto lo estoy leyendo más de rápido porque realmente los que me interesa es el que sigue ya. Para poder habitar con el Dios infinitamente santo del cielo por toda la eternidad, los seres humanos necesitamos estar equipados adecuadamente. El perdón de pecados es suficiente para no ir al infierno, pero no es suficiente para que tú y yo vayamos al cielo. Para remediar esta situación, Dios transforma nuestra antigua naturaleza y cambia nuestro corazón, poniendo dentro de sus elegidos al Espíritu Santo. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36, 26 y 27. Y esto lo vimos también un poquito, lo vamos a ver más a fondo en el discipulado Cristo en vosotros. ¿Por qué Cristo viene a vivir a la vida de los creyentes? ¿Para perdón de pecados? No. El Señor nada más bastaba con que viera el sacrificio de Cristo y dijera: ya perdonados. Pero Cristo viene a vivir en nosotros los creyentes para este tipo de situaciones, para capacitarnos para vivir en la eternidad. Lo va a hacer con la glorificación, sí. Ya nuestro cuerpo no va a tener hambre, no va a tener sed, no va a tener sueño, no va a tener aburrimiento, tedio, etc. Pero también lo va a desear. Usted, cuando el Espíritu Santo nos regenere, nos glorifique, nos va a dar esa plenitud, esa mente, ese cuerpo que se va a adaptar a la presencia de Dios por la eternidad. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes la carne, de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes ¿a quién? A mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Vaya, el Espíritu Santo es quien nos va a capacitar para vivir en la eternidad, no solamente con un cambio de cuerpo, sino haciendo que nuestra mente se adapte a la plenitud de Dios, porque si nos lo dejaran a nosotros simplemente no podríamos. La tercera, el Espíritu Santo habitando permanentemente en los creyentes.
Es esta habitación permanente precisamente lo que hace la gran diferencia con los santos del Antiguo Testamento. Hace 2 clases o 3, no recuerdo, vimos acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y le dije que hay una gran diferencia. Los santos en el Antiguo Testamento sí fueron regenerados y sí tuvieron experiencias con el Espíritu Santo, pero a diferencia de nosotros, los que somos después de Cristo, nosotros podemos gozar de este beneficio de que el Espíritu habita permanentemente en nosotros. Este es uno de los muchos beneficios que Cristo ganó con su resurrección. ¿Por qué en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía una morada permanente en los creyentes? ¿Por qué venía, lo regeneraba y no se quedaba permanentemente? Porque este fue uno de los beneficios que Cristo ganó con la resurrección. Antes no se podía. Esta habitación permanente es otra manera de llamar la intensidad. Esta es la intensidad de la obra interna. Vaya, ¿por qué con nosotros como iglesia su obra es más intensa que con los santos del Antiguo Testamento? ¿Por qué se nota más? ¿Por qué hay dones? No, ni siquiera hablemos de los dones. No, nada que ver. Porque, por ejemplo, con Saúl dice que se apartó su espíritu, con Sansón lo dejó ahí. ¿Por qué, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, hubo una intensidad de la obra interna? Primero, vamos parte por parte. Las personas habitadas. Somos todos los creyentes. El apóstol Pablo utiliza varias veces el verbo iokeo, que significa habitar. El Nuevo Testamento nos habla de que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes. Vamos a las siguientes citas. Le dije que estas sí vamos a leer varias, entonces quiero que me ayuden. Empezamos aquí. Mi hermana Rosy, por favor, Romanos 8:9. Mi esposa, 1 Corintios 3:16. Omar, Romanos 5:5, perdón. Mi hermana Gloria, por favor, 1 Corintios 2:12. Pastor Enrique, por favor, 2 Corintios 5:5. Repito las citas. Romanos 8:9. 1 Corintios 3:16, Romanos 5:5, 1 Corintios 2:12, 2 Corintios 5:5. Fuerte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene, pero antes, nuevamente, desde el principio. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hasta ahí dice, ustedes viven en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en, habita, mora o vive en ustedes. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios vive, habita en ustedes. Siguiente, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, dice que el amor de Dios nos fue dado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12. Allá atrás, mientras, 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así es, Él nos ha dado a su Espíritu como garantía. Y 1 Corintios 2:12, ¿sí? Y
nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es, nos ha concedido. Dice el apóstol Pablo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Estos son solamente algunos de los pasajes que nos hablan que el Espíritu Santo habita en los creyentes. Ojo, no olvidemos que es un regalo de gracia ganado por Cristo, no es un premio a nuestro buen comportamiento. El Espíritu Santo vive ¿en quién? En todos los creyentes. Pero si el Espíritu no vive en alguien, si no vive en alguien, entonces no es salvo. Romanos 8:9, vamos todos a Judas 19. Vamos por partes. Primero tenemos que entender que el Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes. No va a vivir, no va a llegar conforme crezcas. El día que madures va a venir. Cuando te portes bien va a llegar. No, el Espíritu Santo ya vive en cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Porque no es un premio a nuestro buen comportamiento. Es un regalo de gracia que Cristo ganó y por eso pudo venir a nosotros. Pero hay una situación. Aquellos que no habita el Espíritu Santo no son salvos. Pareciera muy, pues sí, no, sí tenemos que poner atención en este tipo de situaciones, porque si una persona no tiene el Espíritu Santo no es salva. Romanos 8:9, nuevamente vamos a leerlo, dice: mas ustedes no viven según la carne, sino que viven en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es él, no eres de Cristo, y si no eres de Cristo, ¿no eres qué? Salvo. Ahora, Judas 19. Si lees todo el contexto de Judas 19, habla de los apóstatas, habla de la gente que estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Judas 19 dice: estos, aquellos que retrocedieron, aquellos que no son salvos, son los que causan divisiones, los sensuales, los que les gusta andar en la carne, los que no tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo. No tener el Espíritu Santo equivale a no ser salvo. El tener el Espíritu Santo es una característica inseparable de todos los que hemos nacido de nuevo. Quiero que se vaya entendiendo esto, porque mucha gente cree que es salva, pero que no tiene al Espíritu, que cuando le eche ganas, que cuando madure. No, en el momento que usted nace de nuevo, nace del agua, ¿y de quién dice? Y del Espíritu. Tú no puedes ser salvo si no tienes al Espíritu Santo, y si tienes al Espíritu Santo, entonces eres salvo. Un creyente, y aquí se desprende otro punto, un creyente aún en pecado o vaya que practica pecados, sigue habitado por el Espíritu Santo. Y esa es la que veíamos con la diferencia de la intensidad de su obra. Porque a diferencia de Saúl no se arrepintió, no hizo morada eterna el Espíritu. Y Saúl terminó haciendo ¿qué? Se suicidó. De repente me traicionan mis raíces totonacas. Yo tanto que le presumo a mi hija que soy español, soy de ascendencia español. Somos de los Saavedra de Querétaro, de los que llevaron en barco de España. Decía mi papá que decía su papá, que decía su abuelito. Y ahora yo le digo a mi hija, yo no sé, yo soy español. Es que como convivíamos así con tanto mexica, por eso nos quedó. Se despega. Es que los españoles vinieron y se casaron con los... Sí.
Y salieron los criollos, los mestizos. El papá de mi mamá era También. Saavedra, mi mamá. Saavedra, qué bonito apellido. ¿Por qué a diferencia? Sí, y Saavedra es español, obviamente, pero bueno, ya eso es aparte. Sí se me nota el español, yo lo sé. A diferencia de los santos del Antiguo Testamento, por ejemplo con Saúl, con Sansón, que son los dos ejemplos más sonados, ¿por qué con nosotros la intensidad de su obra es diferente? Porque ya es después de Cristo, después de los méritos ganados por Cristo en la crucifixión. Tanto es así que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes. Si no vive en un creyente, no es salvo. Pero aún un cristiano en pecado sigue siendo habitado por el Espíritu Santo. De hecho, eso lo vimos hace poquito en la seguridad de nuestra salvación. La gran prueba de que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes es que si Él sigue habitando en un creyente que está en pecado o que lo practica. El Nuevo Testamento es muy abundante en el tema. Citas como 1 Corintios 6:19, vamos. 1 Corintios 6:19 y... Ahora, ¿se acuerda que este tema lo vimos también en soteriología? Tomamos como 4 clases por separado, primero una, después otra, después 2 al final, acerca de la seguridad de nuestra salvación. Apenas hace un par de semanas en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, estaba diciendo, yo soy Dios, habito en ustedes, yo aseguro su salvación. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, su obra es tan intensa o es diferente en intensidad en el Nuevo Testamento, que aún un creyente que está en pecado sigue habitado por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, de verdad, porque si no, todos de inmediato perderíamos esa habitación. El Espíritu llegaría y diría, ya me voy, nada más llegué a saludar, ya me voy. Qué bueno que estén bien, ahí se ven. 1 Corintios 6, ¿qué les dije? 19. Es que la pasé hasta atrás la hoja. Dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son sus cuerpos. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios, una iglesia que era un grupo muy diverso espiritualmente hablando. Había desde gente espiritual muy madura hasta gente carnal. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en los 3 tipos de hombres? ¿Qué pasaba en Corintios? Había personas que se peleaban, había personas que estaban con su madrastra, había de todo tipo de personas. Y Pablo no hace la diferencia y dice, ustedes los que son espirituales son templo del Espíritu Santo. Pablo, ¿quién les dice? A todos. A toda la iglesia le dice, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Naciste de nuevo? Sí. Empieza el Espíritu Santo. ¿Eso significa que vamos a vivir siempre en pecado? No, por supuesto que no. De hecho, para eso vimos lo de la membresía. Estamos viendo de la membresía. Este tema está relacionado con la perseverancia de los santos que vimos en soteriología. Ya no nos vamos a quedar ahí. Y segundo, la permanencia de su habitación, o cuánto tiempo permanece habitando en nosotros. Hay quienes admiten que el Espíritu Santo se le da a todos los creyentes, pero que el Espíritu Santo se va si se cometen ciertos pecados. Reconocen su habitación, pero no reconocen su permanencia. Son los que creen que la salvación se pierde. Este punto, el punto anterior, ya nos ayuda mucho para lo que estamos viendo. Pero además, si el Espíritu Santo dejara a los cristianos que pecan, esos cristianos dejarían de ser cristianos, la cual ya es una clara contradicción a la enseñanza bíblica de la seguridad eterna del creyente, la cual es inseparable entonces de la habitación permanente del Espíritu Santo. La promesa de Jesús fue clara. Juan 14:16. Juan 14:16. Jesús hizo una promesa muy clara. ¿Ya lo tenemos? Y yo rogaré al Padre y les dará al Espíritu, Él es el Paracletos, el Consolador, para que esté con ustedes mientras no pequen.
¿Cuándo dice que esté para ustedes, que estén con ustedes? Para siempre. La promesa de Jesús es muy clara. Apunte, si está apuntando, apunte. Es la única que vamos a apuntar hoy, pero apunte. El pecado afecta la confianza en el Espíritu Santo. El pecado afecta nuestra confianza en el Espíritu Santo, pero no quita su presencia de nosotros. Y eso es maravilloso. Porque si no, imagínense, el Espíritu Santo iría y vendría de nosotros a diario como 6, 8 más veces. El pecado afecta nuestra confianza en el Espíritu Santo, pero no quita su presencia de nosotros. Hay gente que cree que porque se siente mal cuando peca o porque se aleja más, ya se fue el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no se va, se apaga, se contrita, que son estas dos citas, Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19. La permanencia de su habitación y la seguridad eterna van de la mano. Y vemos cómo ya cada vez se ligan más y más temas, así va a ser mientras más avancemos. Porque dice que esto no tiene que ver con la seguridad de la salvación en soteriología. Sí, de hecho sí. La permanencia de su habitación va de la mano con la seguridad eterna. Si el Espíritu Santo se retirara, entonces sí hubo problemas, porque no tendríamos seguridad de nuestra salvación. Efesios 4:30. Ya lo tenemos, dice la Biblia. Y no contristes, no hagas entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hacemos entristecer? Por cuando pecamos. Se merma nuestra confianza en Él. Y 1 Tesalonicenses 5:19. Que es el verdadero contexto de esta cita. Porque cuando estaba yo en la iglesia pentecostal te decían: no, tú debes dejar que el Espíritu haga lo que quiera. Aquí dice: no apagues al Espíritu. Entonces, si el Espíritu quiere tirar a todos, hacerlos brincar, saltar, que hagan, déjalo, no apagues al... No, cuando dice no apagues el Espíritu, si tú lees, Pablo está dando consejos prácticos de vida a los tesalonicenses. Oren sin cesar, pidan por esto, hagan esto, no pequen para que su confianza en el Espíritu no merme. Vaya, no apagues al Espíritu Santo. Y por último, ya con esto terminamos. 1, 2, 3. Malos entendidos en el tema. Porque hay varias citas que nos ponen a pensar. El primero: la obediencia no es una condición para que el Espíritu habite en el creyente. Ya puedo borrar acá arriba ya, ¿verdad? Para poder poner aquí esto. La obediencia no es un requisito para que el Espíritu Santo habite en el creyente. Aquí este de aquí, malos entendidos. Uno, la obediencia no es requisito para que el Espíritu Santo habite en los creyentes. ¿Qué pasa entonces con Hechos 5:32? Vamos a Hechos 5:32. Nosotros somos monergistas. ¿Qué significa eso? Que creemos que de principio a fin la salvación viene del Señor. Si yo tuviera que obedecer para que el Señor habitara en mí su espíritu, entonces ya puse mi parte, ya soy sinergista.
Pero ¿qué pasa con Hechos 5:32, por ejemplo? ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia, hablando el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos de Jesús y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? Oh, qué caray. Entonces nos equivocamos. Entonces necesitamos obedecer para que el Espíritu Santo venga. Entonces, ¿qué? ¿Error en la Biblia? ¿Arrancamos la hoja? Vamos a hacer exegesis, vamos a hacer hermenéutica. ¿A quién le está diciendo estas palabras? Pedro está hablando al Sanedrín. El Sanedrín era incrédulo en Cristo. No tenía nada que ver con el estilo de vida cristiano. Pedro no les estaba diciendo, obedezcan y sean buenos cristianos y pongan la otra mejilla y bla, bla, bla. No, ellos no tenían nada que ver con el estilo de vida cristiano. La obediencia a la cual los exhorta Pedro es la obediencia a la verdad de que Jesús es el Mesías. En otras palabras, Pedro les estaba diciendo, ya dejen de llevar la contraria y crean en Jesús. Es lo que le estaba diciendo Pedro. Por eso es bueno la exegesis. ¿A quién se lo dijo? Al Sanedrín. ¿El Sanedrín qué hizo? Mandó crucificar a Jesús. De hecho lo hemos estado viendo cómo se pone. Lo que Pedro les estaba dando a entender era, ya dejen de llevar la contraria y obedezcan. Y crean a la verdad de que Jesús es el Mesías. La palabra que usó aquí Lucas es peizargeo, que se traduce también como oír. Pedro les estaba diciendo que les da su Espíritu Santo a quienes oyen, a quienes escuchan. ¿A quién? A Cristo, como tu Señor. Siendo estrictos, si es por la obediencia que recibimos al Espíritu Santo. Ahora, si vamos a ponernos bien estrictos, sí es por la obediencia que recibimos al Espíritu Santo, pero no la nuestra, sino la de Cristo. Porque Cristo obedeció, nosotros podemos tener al Espíritu Santo. Porque si Cristo desobedece una sola vez, su sacrificio no es perfecto, no gana ningún mérito para nosotros y no tendríamos Espíritu Santo. Entonces, sí es por obediencia y sí es por obras, pero no es mi obediencia ni son mis obras. Fue la obediencia de Cristo y son las obras de Cristo las que hacen que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. La salvación no es por obras ni por obediencias, no es mitad Dios y mitad nosotros, no somos sinergistas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, otro malentendido con los santos del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo se retira? Saúl, ¿qué pasa? Acuérdense, creemos en la teología del pacto. Nosotros vemos eso como una unidad. ¿Qué pasa con los ejemplos del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo se retira? Pastor, pero usted acaba de decir, nos acaba de enseñar que el Espíritu Santo nunca se va de la vida de los creyentes. ¿Por qué se fue? Nada, no pasa nada, no son un ejemplo válido porque son ejemplos antes del día del Pentecostés. ¿Y esto qué tiene que ver? Que los méritos de Cristo fueron aplicados totalmente por el Espíritu a su iglesia después del día de Pentecostés. Si tú encuentras un ejemplo después de Hechos 2 en la historia del cristianismo, mejor dicho, en la Biblia, porque sí, en la historia del cristianismo, si no permaneció es porque no fue salvo desde un principio. Pero si tú después de Hechos 2 encuentras un ejemplo de una persona que haya recibido el Espíritu Santo y se haya perdido, entonces sí había problema. Como es antes del día de Pentecostés, esto quiero que le quede bien claro. El día de Pentecostés marca el día en que el Espíritu Santo aplica los méritos de Cristo a la iglesia. Número 3, ¿qué pasa? Hay un ejemplo. ¿Qué pasa con los samaritanos? ¿En dónde
Hechos 8, en Hechos 8, 14 al 17. Pastor, usted nos acaba de decir que para ser salvos necesitas al Espíritu Santo, pero en Hechos 8 la Biblia dice que los samaritanos primero fueron salvos, creyeron y después vino el Espíritu. ¿Qué pasa ahí con ellos? En primera, acuérdese, Ordo Salutis, Historia Salutis. Es diferente, pero también tiene un porqué. Hechos 8 del 14 al 17. Hay un ejemplo que es Samaria, que reciben al Espíritu Santo después de ser salvos. Se supone que no puedes ser salvo si no tienes al Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya habían creído, ya habían recibido la palabra, ya hasta se habían bautizado, tal era la convicción, pero todavía no recibían al Espíritu Santo. ¿Que no se supone que para ser salvo necesitas al Espíritu Santo? Dice, porque aún no venía sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y así fue como ellos recibieron al Espíritu Santo. Es claro que sí hubo una espera entre que los samaritanos fueron salvos y el tiempo en que recibieron al Espíritu Santo. No podemos decir que aquí se equivocó Lucas, que el tiempo fue relativo. No, sí, primero fueron salvos, pasaron unos días y después llegó el Espíritu. La pregunta es ¿por qué? De algo estamos seguros, y es que el Espíritu y la salvación van de la mano al instante, no se separan, más que en este caso es la única ocasión donde vemos que primero llega la salvación y después llega el Espíritu. ¿Y por qué? Fue con un propósito bien establecido: evitar rivalidad entre dos iglesias madre en la era apostólica. ¿A qué me refiero con eso? Acuérdese, había un cisma religioso entre samaritanos y judíos. Juan 4, 20 al 24. Juan 4, 20 al 24. ¿Sí vamos bien? ¿O ya nos perdimos, ya nos aburrimos, ya nos queremos ir? Ya vamos a acabar, ya nomás nos faltan un par de incisos y ya. ¿Por qué el Señor a propósito? Porque esto es algo que hizo Dios a propósito. Primero deja que sean salvos los samaritanos y después les manda por medio de Juan y Pedro, que estaban en Jerusalén, al Espíritu. Porque entre samaritanos y judíos había un pique. Los samaritanos decían, pues aquí adoramos en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Vamos a leerlo. Juan 4, 20 al 24. De hecho, esto lo vimos cuando vimos el capítulo 4 de Juan. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, habla la mujer samaritana, en el monte de Samaria. Ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Hablaba del tiempo ya del Espíritu, cuando en todos lados. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mucho ojo con esta frase. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios sabiamente hizo esperar a los samaritanos a la llegada de Pedro y de Juan para confirmarlos en la fe cristiana, a fin de evitar que ellos mismos se levantaran como iglesia madre. Quiero que me vea y entienda esta parte. Si el Espíritu Santo llega en el mismo momento a Samaria, ¿qué hubieran hecho los samaritanos? Hubieran dicho, ya ves cómo aquí también tenemos al Espíritu y somos iglesia y no necesitamos de Jerusalén, ni de los apóstoles, ni de los judíos para ser salvos. Y hubieran habido dos iglesias madre en la época de los apóstoles. ¿A quiénes mandó el Señor? ¿A quiénes mandó? A Pedro y a Juan, apóstoles de Jerusalén, a confirmar a Samaria. Al mismo tiempo hizo
hizo que la iglesia de Jerusalén se diera cuenta que los samaritanos recibieron el don y los recibieron como hermanos genuinos. Entonces, sí hubo un tiempo entre que los samaritanos creyeron y recibieron al Espíritu Santo, pero fue con un propósito: evitar que se levantaran dos iglesias madre y para que los judíos recibieran a los samaritanos. ¿Qué hay de Hechos 19, 1 al 6? Vamos a Hechos 19, ya con eso terminamos. Con los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué pasa con los discípulos de Juan el Bautista? Hechos 19, del 1 al 6. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera habíamos escuchado que haya Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron: ¿en qué? En el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, cuando oyeron ¿qué? El Evangelio por primera vez. Si nos damos cuenta, no es que fueran discípulos cristianos, eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Pablo? Predicarles el Evangelio, y cuando oyeron eso, ahora sí, dice, fueron bautizados ahora sí en el nombre del Señor Jesús, y les impusieron las manos Pablo, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban y profetizaban. El patrón normal para recibir al Espíritu Santo es el que encontramos en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo es dado a las personas que creen, lo cual ocurrió mientras Pedro predicaba y antes de que fueran bautizados en agua. ¿Tiene dudas hasta aquí? Vamos a orar ya entonces, antes de que la lluvia ya no nos deje parar. ¿Cuál es el patrón normal? Lo que le pasó a usted, lo que me pasó a mí, lo que le pasa a todos los creyentes en general. Que usted y yo creemos en Jesucristo, viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos hace nacer de nuevo, nos regenera. De hecho, por eso creemos, ya lo vimos en superioridad. Y ya después viene el bautismo en agua. Algo que nos preguntan mucho, se preguntan mucho las personas, es que si tenemos que recibir algún don, alguna manifestación cuando recibes al Espíritu Santo al nacer de nuevo. Y yo siempre les digo, por supuesto que sí, pero no son nuevas lenguas, no son milagros, no son profecías. Esa manifestación únicamente fue para la iglesia primitiva. Nosotros en la actualidad sí tenemos una característica cuando nacemos de nuevo y recibimos al Espíritu Santo, y es que nuestra vida se transforma, se parece cada vez más a Cristo y nos alejamos cada vez más del pecado. Esa es la característica de nosotros. Ya después vamos a ver lenguas, profecías y todo lo demás. Ahorita llévese esto en su vida. El patrón, lo que usted y yo tenemos es que en el momento que el Espíritu vino a nosotros, nos hizo creer en Cristo y hubo una manifestación que fue amar a Jesucristo, querernos parecer más a Él y empezar a detestar el pecado. Señor y Dios, te damos gracias porque hoy nos damos cuenta que a diferencia de los santos en el Antiguo Testamento, no es que no tuvieran a tu Espíritu Santo, sino que la obra no era intensa como en nosotros, puesto que tus méritos, los logros que obtuviste en la cruz, aún no habían sido repartidos como lo hiciste en el día de Pentecostés a tu iglesia. Es por eso que a diferencia de Saúl, de Sansón, de los santos del Antiguo Testamento, tu obra es tan intensa en nosotros. Por eso es que a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, nosotros no apartas tu Espíritu de nosotros cuando pecamos. Pero no por eso queremos pecar de Dios, al contrario, una evidencia de tu Espíritu en nosotros es que queremos ser más como Cristo. Trae eso a nuestras vidas, trae eso a nuestros corazones, Señor.